Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases. Eh, el tema a continuación es análisis de estructuras. Principal objetivo de análisis de estructura es determinar el valor de la fuerza de los elementos y las formas de trabajo. La metodología es, primero, determinar las reacciones de un sólido. Segundo, identificar el nodo más sencillo con carga conocida. Y tercero, resolver la carga de elementos por equilibrio de partículas. Antes de eso, entendamos un poco cuál es la función de una estructura. La función de una estructura es la de distribuir cargas de forma tridimensional o bidimensional para evitar que los elementos estructurales sean muy pesados. Por ejemplo, un puente. Un puente está conformado de muchos elementos, ¿cierto? Y las uniones entre esos elementos las podemos considerar que son unos nodos. ¿Cuál es la funcionalidad de este puente? La funcionalidad de este puente o de cualquier estructura es soportar altas cantidades de carga, pero a su vez que sean lo más liviano posible. Es decir, bastante carga y lo más liviano posible. Para que los elementos sean lo más liviano posible, se utilizan elementos. Elementos simplemente que son estos perfiles que se conectan a través de nodos. Por ejemplo, en este puente vemos una cantidad de elementos tridimensionales conectados a través de unas juntas o unos nodos. Si echamos un vistazo bidimensional de este puente, tomamos una de las caras, podemos observar aquí el número de elementos que tiene pues la cara frontal del puente. En este caso tenemos 3 elementos y esos 3 elementos tienen una única función. Todos esos elementos están conectados a través de nodos para soportar las cargas sobre el puente. En este caso la carga sobre el puente que viene siendo pues la carga que se transmite a través de la base que tenemos aquí. Entonces esa carga es transmitida directamente a los nodos. Hay algo que debemos tener en cuenta aquí. Cuando trabajamos con estructuras, las cargas siempre se aplican sobre los nodos. ¿Sí? Directa o indirectamente van a terminar sobre nodos. Nunca se aplican las cargas directamente sobre los elementos de la estructura. Es decir, no podemos diseñar una estructura y pretender de pronto aplicar este valor de carga. Eso estaría mal. Porque las cargas deben ir aplicadas justamente en los nodos. La función que viene siendo, o la función que tiene la estructura, ¿cierto?, es que las cargas que se aplican en los nodos inmediatamente se distribuye en los elementos. Y se hace también que se minimizan esfuerzos. Entonces podemos obtener, gracias a estas configuraciones, elementos muy livianos que permiten tener una buena rigidez y una buena resistencia. Tenemos una estructura. La estructura está compuesta por 2 cosas: los elementos y los nodos. Los nodos son los puntos de contacto en los elementos. En este caso, para esta estructura, tenemos estos elementos, tenemos estos nodos, perdón, y lo que conecta a los nodos son los elementos. Los elementos son sólidos lineales conectados a través de nodos. ¿Cuál es la función del nodo? La función del nodo es distribuir la carga
en los elementos adyacentes. De esa forma, si hay una distribución de carga en los elementos que conectan ese nodo, vamos a tener una distribución de esfuerzos y de fuerzas internas que le va a dar una rigidez a toda la estructura. Entonces, hagamos el ejemplo. Digamos que aquí tenemos un nodo A y un nodo B. Bien. Y aquí tenemos el elemento AB. Veamos cómo es la transmisión de fuerzas. Si el nodo tiene una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza se transmite siempre en dirección del elemento. Entonces, por eso dibujamos esta fuerza F, está en dirección, es paralela siempre al elemento. Pero resulta que esta fuerza F debe equilibrarse con una fuerza aplicada en el elemento. Es decir, si yo tengo una fuerza F que sale del nodo, yo debo aquí contrarrestar con una fuerza menos F. Es decir, y tengo en equilibrio este lado del elemento, es decir, F y menos F me da el equilibrio, 0. Estas dos fuerzas se están anulando. Ahora, tengo que equilibrar el elemento como tal. Entonces, para equilibrar el elemento como tal, si aquí tengo una fuerza F, yo al final de este elemento tengo que equilibrarlo con una fuerza F, es decir, el elemento también está en equilibrio. Yo tomo F y le sumo menos F, da 0, es decir, el elemento está en equilibrio. Y acá tenemos otro equilibrio. Hay un equilibrio entre el nodo y el elemento. Equilibrio en el mismo elemento y debe haber también un equilibrio para el elemento, para el nodo B. O sea que si yo tengo una fuerza que está saliendo del elemento, yo necesito equilibrar el nodo B con menos F. Entonces sí, percibamos todos los equilibrios que tenemos aquí. Primer equilibrio que tenemos aquí, F con menos F se cancela. Igual este lado para el nodo A y para el nodo B, F y menos F se cancela. Otro nivel de equilibrio. Dentro del mismo elemento, esta fuerza se cancela con esta fuerza. Y entre los nodos también tenemos equilibrio. La fuerza del nodo A se contrarresta con la fuerza del nodo B. Entonces, de esa forma podemos verificar que hay un equilibrio desde cualquier punto de vista. Equilibrio entre el nodo y el elemento, equilibrio en el mismo elemento, ¿cierto? Y el equilibrio entre nodos. 3 equilibrios tenemos ahí. Esa es la forma de operar de los nodos, ¿cierto? Y los elementos. Ahora, de aquí podemos tener una información importante también, y es la forma de trabajo del elemento AB. Si nos damos cuenta, el elemento A fue, las fuerzas están saliendo del elemento.
Quiere decir que lo que estamos haciendo con este elemento AB es una atracción. ¿Cierto? Es decir, nosotros estamos tensionando ese elemento. Entonces lo que hacemos es que decimos que ese elemento está a tensión. ¿Cuál sería otra forma de trabajo? Demos otro ejemplo. Tema nodo A, nodo B. Y vamos a suponer que ahora la fuerza entra al nodo. ¿Cierto? Entonces vamos a equilibrar primero el elemento. Si la fuerza entra al nodo, digamos que esto es menos F, yo tengo que contrarrestar en el elemento con una fuerza F positiva, ¿cierto? Y aquí hay un equilibrio entre estas dos. Ahora, ¿cuál es el equilibrio para el elemento? Para el elemento AB. Si tengo una fuerza positiva en el elemento, tendría que contrarrestarla con una fuerza negativa menos F. Y si quiero el equilibrio con el nodo adyacente, nodo B, a esta menos F le tengo que sumar una fuerza positiva. Entonces tenemos el equilibrio entre fuerzas para los nodos y para los elementos. Equilibrio, equilibrio, equilibrio y equilibrio entre nodos. Entonces tenemos todos los grados de equilibrio entre los nodos y elementos. Y enseguida nos percatamos aquí en que esta barra, ¿cierto?, está sufriendo una compresión, ¿cierto? Es decir, está comprimida. Y ese es uno de los objetivos del análisis de estructura también. Es decir, de acuerdo a las fuerzas en los nodos, podemos decir si los elementos están trabajando de forma a tensión o están trabajando de forma a compresión. Es decir, estamos comprimiendo o estamos estirando, traccionando los elementos. Y la regla es esta. La regla es que si la fuerza sale del nodo, el elemento estará a tensión. Si la fuerza entra al nodo, estaremos trabajando a compresión. Y repito, uno de los objetivos, ¿cierto? El objetivo es determinar el valor de la fuerza de los elementos de una estructura y su forma de trabajo. Es decir, siempre que nosotros calculemos una estructura, tendremos que decir si sus elementos están trabajando bajo tensión o los elementos están trabajando bajo compresión.
Y la forma de saberlos es simplemente conociendo hacia dónde se dirigen las cargas en los nodos adyacentes. Si, repito, la fuerza sale del nodo, entonces el elemento adyacente está a tensión. Si la fuerza entra a los nodos, entonces el elemento adyacente está trabajando a compresión. El primer paso para resolver la estructura es resolver el sólido rígido. El problema del sólido rígido es el cálculo de las reacciones en los apoyos. Es decir, antes de nosotros mirarlo como una estructura, como elementos y nodos, tenemos que mirarlo como un sólido rígido y poder calcular cuáles son las reacciones que tenemos en los apoyos. Entonces, lo primero es resolver el sólido rígido. Recuerden que la solución de sólido rígido para dos dimensiones es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momento en cualquier punto. Podemos tomar, por ejemplo, en C igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es resolver el sólido rígido para calcular las reacciones en A y C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre simplemente colocamos las cargas que nosotros consideramos. Por ejemplo, aquí tenemos una carga de 400 newton, ¿cierto? En C tenemos una reacción C en X y tenemos una reacción C en Y. Por aquí tenemos una reacción A en Y. Por acá tenemos una fuerza de 600 newton y una fuerza de 400 newton. Entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un sistema que tiene tres incógnitas, las tres reacciones. Entonces vamos a
escribir las ecuaciones de equilibrio. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos entonces que la suma de fuerzas en X igual a 0. La fuerza de 600 más la reacción C en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Con sumatoria de fuerzas en Y tenemos RAY más RCY menos 400 newton igual a 0. Y tenemos la sumatoria de momentos en C igual a 0. Notemos que los giros en este sentido van a ser negativos. Recuerde que siempre que gira en dirección de la manecilla del reloj son giros negativos. Entonces, como vamos a hacer momento en C, no se tienen en cuenta ni esta fuerza ni esta fuerza. Se tienen en cuenta solamente tres fuerzas. 400 newton. 400 newton con respecto a C hace un giro positivo. Tenemos 400 newton multiplicado por la distancia perpendicular. 400 newton está en Y, la distancia perpendicular es la distancia X, que en este caso sería 3 metros. Sí, ya tenemos esta fuerza. Vamos con RAY. RAY haría un sentido de giro negativo con respecto a ese. Si bien es un trayecto este, sería sentido negativo. Tenemos menos RAY por la distancia perpendicular. RAY está en Y, o sea que la distancia vendría siendo la distancia en X. La distancia en X entre A y C es 6 metros.
y nos falta la fuerza de 600 newton. 600 newton, ¿cierto?, hace un momento positivo con respecto a C. Haría sentido en este giro que sería más 600 newtons por la distancia perpendicular. Como esta fuerza está en X, la distancia perpendicular es la distancia en Y, que serían 4 metros. Y esto es igual a 0. Entonces ya tenemos las ecuaciones del primer paso. El primer paso es resolver el sólido rígido, hacemos el diagrama de cuerpo libre y planteamos las ecuaciones de equilibrio. Como es un sólido en 2 dimensiones, son 3 ecuaciones de equilibrio: suma fuerza en X, suma fuerza en y sumatoria de momento en un punto igual a 0. Planteamos las ecuaciones y resolvemos entonces las reacciones. De la primera ecuación tenemos entonces que la reacción C en X tiene un valor de menos 600 newton. Tenemos que la reacción A en Y va a ser igual a 600 newton. Pues ya obviamente despejando R a Y hay que ir resolviendo. Y de la sumatoria fuerza en Y igual a 0, si tenemos que R a Y vale 600, entonces RC en Y tiene que ser 200 newton. Y entonces hemos terminado la primera parte. La primera parte es determinar las reacciones de los apoyos, es decir, resolver el sólido rígido. El segundo paso es ubicar el nodo más simple con carga conocido. Para este ejemplo tenemos el nodo A, B, C y D. Los nodos más simples son los nodos con el menor número de elementos adyacentes. Por ejemplo, del nodo A solamente tiene dos elementos adyacentes. El nodo C tiene también 2 elementos adyacentes. El nodo B tiene 3 elementos adyacentes y el nodo D tiene 3 elementos adyacentes. En este sentido, los nodos más simples son o el nodo A o el nodo C. ¿Cuántas reacciones tiene el nodo C? El nodo C tiene 2 reacciones y el nodo A tiene una reacción, una carga conocida. O sea que entre A y C
El más simple de todos es el nodo A. Entonces iniciamos con el nodo A. Entonces decimos que el nodo A es el nodo más simple de todos. Y lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre del nodo A. Dibujamos el nodo A y el nodo A tiene una reacción A en Y que es conocida. Entonces esa reacción A en Y vale 600 newtons y tiene dos elementos. Tiene el elemento AD y el elemento AB. Lo que hacemos nosotros aquí es que para hacer el diagrama de cuerpo libre de un nodo, reemplazamos a los elementos por fuerzas. Entonces, por ejemplo, yo digo que aquí esta es la fuerza DA, de D hacia A, y por aquí tenemos la fuerza de B hacia A. Entonces lo que hacemos simplemente es colocamos las fuerzas para reemplazar los elementos. Fíjense que la dirección de la fuerza es la misma dirección que tienen estos elementos. Entonces, si es la misma dirección, nosotros podemos triangular fácilmente esta fuerza. Entonces es necesario triangular la fuerza BA, que tiene una base de 3. Aquí una altura de 4. Y la hipotenusa, que sería 16 raíz de 25. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A, lo tenemos completo. Y lo que hacemos es resolvemos por equilibrio las fuerzas de los elementos. Esto es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos la fuerza dA negativa. Yo la asumí entrando al nodo, no importa la suposición en realidad. Y la otra fuerza que tenemos en X es la componente de la fuerza en X de la fuerza BA.
Aquí tenemos la suma de fuerza en X igual a 0. La fuerza de A y la componente de BA en X igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y que sería RAY menos la fuerza BA en Y. La fuerza BA en Y que sería igual a 4 sobre raíz de 25 por fuerza BA, hacia abajo negativa. Y esto igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. 1, 2, 3. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, tenemos que la fuerza BA es igual a 750 newton y la fuerza DA es igual a menos menos 450 newton. Lo que quiere decir este negativo, este menos 450 newton, es que en realidad esta fuerza sale del nodo. Entonces podemos hacer una corrección en el diagrama de cuerpo libre. La fuerza en realidad sale del nodo. Es una fuerza positiva de 450 newton. Este negativo simplemente me explica que estaba errónea la suposición inicial. Entonces, si vamos aquí a la estructura, ¿qué nodos tenemos en solución? ¿Qué elementos tenemos en solución? Tenemos el elemento AB y tenemos el elemento AD. Y hemos terminado el primer nodo. Una vez terminamos el primer nodo, ¿cierto? Tenemos que seleccionar cuál es el nodo siguiente. Entonces podemos resolver o el nodo B o el nodo D. ¿Cuál de los dos es más simple? Pero en este caso vemos que los dos nodos, tanto B como D, tienen tres elementos con una carga conocida, o sea que da igual por qué nodo vamos a resolver. En este caso vamos a irnos al nodo
al nodo B. Entonces dibujamos el nodo B. Y la fuerza que actúa en el nodo B. Primera fuerza que vemos aquí es la fuerza AB, que equivale al elemento AB. Esa fuerza AB ya tenemos la solución, es 750 newton. Tenemos sobre este una carga de 400 newton. Aquí tenemos la fuerza del elemento CB. Y aquí diagonal tenemos la fuerza del elemento DB. Vamos a sacar la triangulación de esta fuerza. Esto es 3, 4 y raíz de 25. O 5, como quiera. El otro elemento igual, el otro elemento también tiene el mismo ángulo, que sería 3, 4 y 5 de hipotenusa o raíz de 25. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0. Pues tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fíjense que no presto atención a la suposición de las fuerzas de los nodos, si entran o salen del nodo para el caso de CB y de DB. La misma solución me dará
el sentido correcto, si las suposiciones están bien o no. Entonces empecemos con la sumatoria fuerza en x igual a 0. Tenemos que la fuerza en x es la componente en x de la fuerza AB, sería 3 más la componente en x de la fuerza dB, menos la fuerza CB, igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Tenemos entonces la fuerza AD en y la componente en y de la fuerza dB y la fuerza de 400 newton. Igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas serían la fuerza CB y la fuerza DB. Y resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos que la fuerza CB es igual a 600 newton y la fuerza DB es igual a 250 newtons. Como no hay cambios como no hay signos negativos, quiere decir que las suposiciones que hicimos son correctas para ambas fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos ya en solución? Tenemos ahora este elemento y tenemos este elemento. Así que para resolver el sistema completo solamente nos falta un elemento. Entonces, para resolver el elemento, ¿qué falta? Podemos utilizar cualquiera de los dos nodos restantes. O podemos solucionar el nodo C o podemos solucionar el nodo D. En este caso vamos a solucionar al nodo C, que es el más simple de los dos.
Entonces aquí tenemos el nodo C. Esta fuerza que tenemos aquí, esa es la reacción C en X calculada previamente, y esta es la reacción C en Y. Y por aquí tenemos la fuerza BC. La fuerza BC es la misma fuerza CB que acabamos de calcular aquí, que en este caso vale 600 newton. Entonces esta es una fuerza conocida de 600 newton. En este caso la única que desconocemos es esta fuerza, que esta es la fuerza DC. La fuerza desconocida, la fuerza DC, y vamos a solucionar el nodo C. Aquí la solución va a ser mucho más sencilla porque no tenemos componentes, ¿cierto? Todas las fuerzas son rectangulares, y basta con hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. No es necesario hacer la sumatoria de fuerza en X porque nuestra incógnita es la fuerza DC cuya componente es netamente en Y. O sea, bastará solamente hacer la sumatoria en Y igual a 0. Y esto es igual a RCY menos F DC igual a 0. O sea que la fuerza DC va a ser igual a la reacción CY. Esa reacción ya la habíamos calculado y tiene un valor de 200 newton. Y entonces hemos calculado ya todas las fuerzas de todos los elementos. Para resolver la estructura completa siempre es necesario resolver el número de nodos totales menos 1. ¿Cuántos nodos tiene originalmente esta estructura? Tiene 1, 2, 3, 4 nodos. O sea que la solución de la estructura se hace con 4 menos un nodo, es decir, 3 nodos. Siempre se resuelve n menos 1 nodos. Una forma de organizar la solución de la estructura es tabulando de la siguiente forma. Aquí podemos hacer una lista de elementos. Entonces tenemos el elemento AB, tenemos el elemento AC, perdón, AD, tenemos el elemento BD, tenemos el elemento BC
Tenemos el elemento de C. 5 elementos. ¿Cuál fue el valor de la carga? En Newton. Para el elemento AB fue de 750 newton. Elemento AD 450 newton. Elemento BD 250 newton. Elemento BC 600 newton. Y el elemento DC 200 newton. Y el tipo de trabajo. Vamos a utilizar T para tensión y C para compresión. Elemento AB. En el elemento AB, la fuerza entra hacia el nodo. Cuando la fuerza entra hacia el nodo, también entra el elemento. O sea que está a compresión. Elemento AD. Elemento AD, la fuerza sale del nodo. Si la fuerza sale del nodo, el elemento está a tensión. Elemento BD. En el elemento BD, la fuerza sale del nodo, o sea que está a tensión. Elemento BC. En el elemento BC, la fuerza entra al nodo. Si la fuerza entra al nodo, el elemento adyacente está a compresión. Y la fuerza DC sale del nodo. Si la fuerza sale del nodo, entonces está a tensión. Entonces esta sería la forma de presentar la solución. Enumerar todos los elementos, los valores de las cargas y si los elementos están a compresión o a tensión de acuerdo a la fuerza en los nodos.